Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alejandro Real, soy el fundador del Ministerio El Despertar y un capítulo más quiero darte las gracias por estar ahí, por escogernos para tu formación espiritual. Recibo un cariñoso saludo desde España, desde la ciudad de Algeciras. Y una vez más vamos a seguir, o continuamos explorando este manual de adiestramiento espiritual que coloquialmente lo conocemos como el MAE. Lo puedes encontrar en Amazon. El enlace para conseguirlo está justo abajo en la descripción del vídeo. Te recomiendo que puedas adquirir un ejemplar para que estas lecciones puedan dar el máximo fruto en ti y después lo puedas guardar como material de consulta. Pues muy bien, en el capítulo de hoy vamos a hablar de la gracia, la fe y las obras, conceptos importantísimos, fundamentales que necesitas para seguir creciendo en tu vida espiritual. ¿Estás preparado? Vamos allá. Empezamos con la gracia de Dios. ¿Qué es eso de la gracia de Dios? No sé si la has escuchado alguna vez, si este es el primer capítulo que estás viendo de esta serie, pero es probable que hayas escuchado la expresión la gracia de Dios. Y no tiene nada que ver con que Dios sea gracioso. Aunque mi teoría personal es que Dios tiene buen sentido del humor, por eso Dios nos lo ha dado a su creación. Aquí en la zona en la que vivimos, en Andalucía, precisamente en el sur de España, se nos conoce por ser personas generalmente con muy buen sentido del humor o personas graciosas. Pero cuando hablamos de la gracia de Dios no estamos hablando de eso, no hablamos de que Dios sea gracioso, aunque repito, mi teoría personal, ojo, esto es mi teoría personal, esto no viene en el MAE, es que seguro que tiene un gran sentido del humor. Ahora, ¿qué es la gracia de Dios entonces? Cuando hablamos de gracia de Dios, vamos a usar una definición teológica como todo lo que estamos haciendo en este manual, bíblica. Y vamos a buscar definiciones normalmente cortas, sencillas, que puedan ser fáciles para que tú las puedas retener en la mente. En este caso vamos a definir la gracia de Dios como el favor de Dios dado a alguien que no lo merece o un favor inmerecido. ¿Qué sería la gracia de Dios? Sería un favor inmerecido. En este caso es el favor de Dios a una persona que no ha hecho nada para merecerlo. ¿De acuerdo? Esa sería una buena definición corta, directa, de lo que significa la gracia de Dios. Ahora bien, el término gracia de Dios es inmensamente complejo y todo eso lo vas a ir aprendiendo en el desarrollo de tu vida cristiana. Según vayas avanzando vas a ver cómo este concepto es prácticamente infinito, empieza a expandirse de forma increíble porque abarca muchísimas cosas. ¿Qué es la gracia de Dios? La gracia de Dios es la respuesta a muchas preguntas difíciles de responder. Por ejemplo, una de ellas la hace el salmista en el Salmo 8, versículo 4. Este salmista se pregunta, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. Hemos dicho que la gracia de Dios es la respuesta a preguntas difíciles de explicar. Si partimos de la base de que Dios existe, como yo lo creo, como cristiano, como los cristianos lo creemos, y Él ha creado el universo en el que vivimos, si el universo en el que vivimos y las galaxias que nos rodean son tan increíblemente grandes y nosotros somos tan pequeñamente diminutos en comparación con lo que el hombre conoce, estas ondas que se envían al espacio y que empiezan a traer información después de años, y ven que es como algo inmensamente grande y que nosotros, cuanto más se expanden estas ondas investigando y más resultados vienen, nos damos cuenta de lo pequeños que somos. La Tierra a nosotros nos parece enorme, pero en comparación con la Vía Láctea, con las galaxias que nos rodean, somos con los sistemas, o sea, somos como nada, somos como una mota de polvo en el desierto, literalmente. Entonces, el salmista, que de alguna forma tiene una revelación, quizás no tan exacta como nosotros, pero a él le viene una revelación de la grandeza de Dios y de lo pequeñito que somos en este universo que él ha creado, porque si Dios lo ha creado todo esto, quiere decir que él aún es mayor. ¿Vale? Si yo puedo crear este libro, pero yo soy mayor que el libro. O sea, el creador es mayor que la creación. Y fijaros, dice, ¿qué es el hombre realmente? Si esto es así, si la Tierra es tan pequeña en relación al universo, ¿qué es el hombre? Somos como motas de polvo.
¿Por qué Dios tiene tanto interés en nosotros? ¿Por qué habría de complicarse la vida con nosotros, verdad? Pues eso es una de las preguntas difíciles de contestar, cuya respuesta podría ser la gracia de Dios. Es un favor inmerecido que no merecemos. Es un favor de Dios que no merecemos. Es un deseo de Dios por favorecernos que no hemos hecho nada para merecer. Realmente somos bastante insignificantes. La gracia de Dios también es consecuencia de que Dios sea amor. Es una de las consecuencias de la naturaleza de Dios. Dice 1 de Juan 4:8, Dios es amor. Y qué bueno que eso sea así. Dios es amor. La gracia de Dios es más que la bondad de Dios. Es más que Dios sea bueno. La gracia de Dios implica todos los recursos, todas las posibilidades del cielo al alcance de los hombres. O sea, la gracia de Dios lo que nos viene a enseñar es que todos los recursos de Dios, cuando hablamos de un favor inmerecido, es que Dios nos ve ahora favorablemente por su gracia. Hemos recibido favores como aquí en España decimos como cuando alguien te cae bien, ¿no? Este me cae bien. Imagínate, ¿no? Que tú trabajas y tienes un cliente, hay clientes que son antipáticos, desagradables, pero hay un cliente por cualquier motivo que te cae bien. Y tú tienes detalles especiales con él. A lo mejor le pones una galletita más con el café o le das de vez en cuando un pequeño detalle. ¿Por qué? Ese hombre quizás no ha hecho nada, pero ante tus ojos, tú lo ves de forma favorable, diferente a los demás. Él ha hallado gracia ante tus ojos. Y tú le estás dando cosas que él quizá no merezca o no ha hecho nada o ni siquiera las pida, pero tú estás siendo bondadoso, tú estás porque te cae bien, como decimos aquí en España, no sé cómo se diga en tu país. Pues la gracia de Dios es que a Dios ahora le caemos bien, Dios nos mira con agrado, Dios nos quiere favorecer cuando no hemos hecho nada para merecerlo, es más, hacemos lo contrario, merecemos el castigo de Dios, pero la gracia de Dios es tan increíble, es una naturaleza tan poderosa que hay en Él, que lo mueve siempre a favorecernos. Su intención siempre es intentar favorecer al ser humano. Y eso hace que todos los recursos del cielo estén a nuestro alcance. Por eso hablamos en estos capítulos de que somos justificados, santificados, redimidos. ¿Por qué tantos beneficios? ¿Por qué tantas bondades? ¿Por qué tantos detalles con nosotros? ¿Por qué tanta generosidad? ¿Por qué tanta abundancia de recursos? Por la gracia de Dios. Porque no lo merecemos sin ninguna duda. Dios quiere que tengamos vida, pero que la tengamos en abundancia. Dice Juan 10:10. Así que es por gracia que somos salvos, justificados, regenerados, propicios, expiados, redimidos, etcétera, 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 etcétera. No hemos hecho nada para recibir todos esos beneficios, pero la gracia de Dios nos provee de ellos. Así que Dios Padre provee la gracia, sale de su corazón, forma parte de su naturaleza. Esta gracia fue personificada en el Hijo que vino, que se ofreció voluntariamente, que dejó la gloria, vino a ese mundo hace 2000 años, se hizo hombre y personificó la gracia de Dios, se hizo persona en él y es aplicada a nosotros ahora en la actualidad, a cada cristiano, a cada hombre, a cada persona, por el Espíritu Santo. ¿De acuerdo? Por ejemplo, dice Tito 2:11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. El deseo de Dios es que todos los hombres sean salvos. Él ofrece su salvación a todos. No todos lo van a aceptar, pero no porque Él no quiera, sino que Él ha abierto su corazón a toda la humanidad. La oferta es para todos, pero tristemente son pocos los que lo aceptan. Dice Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos y por medio de la fe soy salvo por gracia porque no he hecho nada para merecerlo. La salvación es un regalo que viene de la gracia de Dios porque es imposible. Yo no puedo hacer nada, como ya vimos en el capítulo acerca de la salvación, no puedo hacer nada para pagar el precio de mi salvación. Es increíblemente alto, no hay nada que yo pueda hacer. De hecho, todos mis actos son como trapos de inmundicia, dice la palabra de Dios. No damos el nivel, no alcanzamos los requisitos para la salvación, pero Dios nos la regala por gracia, por medio de la fe, si te la propia por fe. Y esto, dice Efesios 2:8, no es de vosotros, esto no es algo que salga de vosotros, esto es don de Dios, es un regalo de Dios. Y no por obras,
para que nadie se gloríe. Ojo, porque como hemos visto, vamos a hablar de la gracia de Dios, vamos a hablar de la fe y vamos a hablar de las obras. Así que la salvación dice aquí que es por gracia y no por obras. Después veremos a qué se refiere. Y en Romanos 4:16 dice, por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. ¿De acuerdo? Así que, ¿qué es la gracia de Dios? Es un favor inmerecido. Es el favor de Dios inmerecido hacia los hombres. Es importantísimo este concepto y lo vamos a ir viendo en otros capítulos y como te decía antes, lo vas a ir desarrollando a lo largo de tu vida cristiana de una forma exponencial. Ahora bien, vamos a ver qué es la fe. ¡Wow! Y esto ya son palabras mayores. Como es un manual básico, te voy a dar solo una pequeña pincelada. Vamos a poner un primer fundamento básico, pero la fe es otro concepto increíblemente poderoso. Es más, en la descripción de este vídeo te voy a poner el enlace a un libro que he escrito sobre la fe, una revelación sobre lo que el Señor me ha mostrado acerca de la fe. El libro se llama La fe, sus secretos al descubierto. Lo vas a ver también en la publicidad que se añade a la mitad del vídeo. Ahora mismo como ministerio tenemos 3 libros que lo puedes encontrar en Amazon. Uno es este, como hemos dicho. Otro es el libro de la fe, que es el que quiero y me gustaría que pudieras hacerte con él, porque en el libro de la fe es un libro específico hablando de toda la revelación que he recibido acerca de la fe, de todo lo que deberías saber, de cómo es, de cómo funciona, de cómo se adquiere y de lo importante que es y todo lo que puede llegar a conseguir. Pero obviamente eso no cabe en un manual. He necesitado un libro para poder resumir, porque no me gusta hacer los libros muy amplios, para que todo el mundo pueda tener acceso a ellos y no se aburra. A ver, libros grandes, hay gente que leer no le cuesta un poco y no quiero hacer libros tan extensos para que la gente no se asuste, ¿no? Sino libros más bien pequeños para que, aunque no seas un lector asiduo, pues no te dé miedo, ¿no? Y lo puedas adquirir. Así que te recomiendo muchísimo que vayas y puedas adquirir este libro en Amazon, La fe, sus secretos al descubierto. Ahora, ¿qué es la fe? La fe es la moneda del reino de los cielos. Es el único tipo de moneda que se acepta en el reino de los cielos. La fe es algo intangible, es inmaterial, pero es como si fuese la divisa que se usa en el reino de los cielos, ¿vale? Aquí en Europa usamos el euro, en Estados Unidos el dólar, no sé de dónde nos estés viendo, no sé si son pesos, no sé qué nombre tenga tu divisa. Pues en el reino de los cielos, en el reino donde Dios reina, en ese pueblo, imagínate en esa ciudad hermosa, como quieras imaginártelo, en ese reino que nos habla la palabra de Dios, también hay una divisa. No son euros, no son dólares, es fe. Todas las transacciones que se hacen en el reino de Dios, todo lo que yo puedo adquirir del reino de Dios, todo lo que voy a obtener del reino de Dios es por fe. Por eso en estos capítulos hablamos que la salvación se adquiere mediante la fe, como acabamos de ver. Por gracia sois salvos, pero mediante la fe. La gracia de Dios es lo que me permite la salvación, pero yo la compro mediante la fe. Yo la adquiero mediante la fe. Si no uso fe, no la recibo. Pues la fe es la divisa para cualquier tipo de transacción espiritual entre el reino de Dios y nosotros. Sin fe dice la palabra de Dios que es imposible agradar a Dios, porque no se puede hacer nada, no se puede actuar, no se puede interactuar en el reino de Dios sin fe. Todo se consigue a través de fe, por eso es tan importante. Pero es que la fe es poderosísima, hasta tal punto que dice que una pequeña cantidad de fe, como si fuera un pequeñito grano de mostaza, que es una semilla muy pequeña, dice que tiene el valor de poder mover montañas, trasladarla de un lugar a otro. Imagínate qué poderosa es esta moneda, qué valiosa es. ¿Vale? Dice Primera de Pedro 1:7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro. El oro era una de las divisas en esta época, cuando se escribieron los evangelios. Pero Pedro dice, la fe vuestra, la fe verdadera, la fe del reino de Dios, eso es mucho más valioso que el oro. Es una moneda, es una divisa muchísimo más poderosa.
Y la palabra de Dios, en este caso la definición que vamos a usar de fe, la encontramos en la misma palabra de Dios y es curioso porque creo que es, si no es el único término, déjame que piense un poco, creo que es el único término que la misma palabra de Dios define. Y si no es el único, será uno de los muy escasos, ¿vale? Y fijaros qué definición dice la misma palabra de Dios acerca de la fe. Dice en Hebreos 11:1, dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Veis? Esta es la definición. Es pues la fe una certeza de algo que estoy esperando. Es una certeza inamovible de que algo que estoy esperando lo voy a recibir. Es una convicción de algo que aún no puedo ver. Estoy convencido. Tener fe en Dios, como hacemos los cristianos, es una convicción absoluta de algo que no vemos. A Dios no podemos verle. Pero estamos tan convencidos, no hay ni una absoluta duda de que Él es real. Lo sentimos tan presente. Eso es fe. Como decía antes, sin fe es imposible agradar a Dios. Eso lo vamos a encontrar en Hebreos 11:6. Dice, sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario, es imprescindible que el que se acerca a Dios crea que Él existe, que le hay, dice esta versión, y que es galardonador de los que le buscan. O sea, que Él premia, Él galardona a la gente que le está buscando. Juan 20:27 dice, luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado. Está hablando Jesús con su discípulo Tomás, el incrédulo, se le quedó al pobre. Y dice, y no seas incrédulo, sino creyente, cree, ten fe. Marcos 11:22, respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios. Fijaros, más directo no se puede ser. Tienes que tener fe en Dios, tienes que creer en Dios, tienes que tener certezas de Dios, tienes que estar convencido de lo que Dios dice. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios, porque es por la fe que podemos alcanzar las promesas. Hebreos 11:33 dice que por la fe muchos cristianos conquistaron reinos, hicieron hazañas increíbles, hicieron justicia y alcanzaron sus promesas, taparon bocas de leones. ¿Tú tienes promesas de Dios? Los que ya lleváis un tiempo en la vida cristiana tenéis promesas de Dios, pues solo se alcanzan por medio de la fe. La fe es imprescindible, como decía, nada se puede recibir y nada se puede materializar si primero no se ha adquirido por fe. Nosotros antes, dice la palabra de Dios, que nosotros no andamos por lo que ven nuestros ojos. Los cristianos no tenemos que andar por lo que ven nuestros ojos, porque a veces la realidad nos dice una cosa diferente a lo que Dios nos está diciendo. Tú puedes ver que te encuentras solo. Tus ojos pueden ver que estás solo, pero Dios dice, yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Entonces tienes que aprender a mirar con fe. Tienes que aprender a usar la fe para todo, aún para ver, aún para escuchar, para no dejarte guiar por lo que ven tus ojos humanos, naturales, sino a vivir por fe, con tus ojos de la fe, ver que Dios verdaderamente está contigo todos los días hasta el fin del mundo. Pero con todo pasa igual, con tus promesas, con palabras proféticas que hayas recibido. Y si eres nuevo en esto, aún no eres cristiano, pero quieres entregarle tu corazón a Jesús, no vas a tardar mucho en encontrar promesas específicas que Dios te va a dar a ti y para ti, pero vas a necesitar fe si las vas a querer ver materializadas. Así que, como ya os he dicho antes, esto es un tema tan amplio, tan increíblemente importante, que he tenido que hacer un libro aparte para que lo puedas entender. Así que te recomiendo que lo adquieras porque sin duda ese libro va a cambiar tu vida completamente. Ya jamás, una vez que leas el libro, La fe, sus secretos al descubierto, jamás vas a ser igual, te lo garantizo. Porque la revelación que contiene es poderosísima, porque la fe es poderosísima. Ya como conclusión, poner algunas pequeñas fases más. La fe auténtica solo proviene de Dios. No es una aceptación intelectual. La fe no es creer en Dios. Perdón, no es creerle a Dios. Es creer en Dios, es creerle a Dios,
pero no es algo intelectual, no tiene que ver con la mente. La fe proviene del reino de los cielos, la fe proviene de Dios, la fe es pura y solo obedece a los intereses de Dios. No es algo intelectual, es diferente a decir, bueno, sí, puedo aceptar intelectualmente que Jesús pudo ser un personaje histórico, que pudo venir, que quizás... No. Si tú lo vas a venir al Evangelio solo intentando usar tu mente, no vas a adquirir nada de los beneficios de Dios porque todo se hace por fe. Quiero que entiendas esto, es una moneda. Si yo quiero ir a cualquier establecimiento aquí en España para que me den absolutamente cualquier cosa, desde un bolígrafo, una barra de pan, una casa, necesito monedas, necesito divisas, necesito pagar con algo. Si no, no se producen las transacciones. Pues con el reino de Dios es exactamente igual. Yo soy hijo de Dios, yo soy regenerado, yo nazco de nuevo cuando aplico fe, una fe que viene de Dios, la aplico y lo creo, no con mi mente, sino con mi corazón. Fe no es creer con la mente, es creer con el corazón. ¿Qué es creer con el corazón? Tienes que leer el libro. Sería imposible hablar de esto aquí en esta lección, en este capítulo. ¿Vale? La fe proviene de Dios, la fe es pura, la fe es la divisa de los reinos de los cielos. La fe no obedece a los deseos humanos, a los deseos egoístas. La fe solo obedece a la voluntad de Dios, la fe verdadera. La fe debe ir siempre acompañada de acción. Una fe que no va acompañada de una acción, dice la palabra que es una fe muerta, no es una fe verdadera, es una fe estéril. La fe auténtica siempre te va a mover a una acción. Por eso cuando yo verdaderamente nazco de nuevo y le entrego mi corazón a Jesús por fe y recibo la salvación por fe, eso me va a llevar a una acción. ¿Qué acción? Automáticamente voy a querer cambiar mi vida, voy a querer congregarme, voy a querer buscar la primera iglesia que encuentre, voy a querer no faltar ni una sola reunión, voy a empezar a leer la Biblia porque la fe auténtica siempre viene ligada a la acción, si no es una fe estéril. La fe siempre debe ser declarada. La fe debe ser hablada y así, antes de que llegue a materializarse, también deberá ser puesta a prueba. La fe no solo es intelectual, la fe se habla, se declara. Y para que algo, hemos dicho que la fe es la certeza de lo que espero, la convicción de lo que no se ve. Cuando yo recibo algo por fe, lo estoy recibiendo como si fuera de una forma digital. Ahora, ¿cómo lo obtengo? ¿Cómo se me materializa? A través de un proceso que lo vas a encontrar en este libro. Un proceso que es, lo tengo que declarar, mi fe va a ser puesta a prueba y entonces se va a materializar. Cualquier cosa que Dios te haya dicho, cualquier promesa de Dios, cualquier palabra profética, todo va a llegar a materializarse solo y exclusivamente mediante la fe. Así que te ruego encarecidamente que puedas hacerte con este libro, porque es poderosísima la revelación que incluye y es poderosísimo entender cómo funciona y cómo aplicar la fe de forma práctica. Pero bueno, como esto es un manual básico, te dejo simplemente con estas pinceladas para que puedas entender qué es la divisa del reino de Dios, qué es la convicción de lo que no vemos, es la certeza de lo que estamos esperando. Y para terminar, vamos a hablar del tercer concepto de hoy, que son las obras. Hay religiones que enseñan que el hombre puede conseguir su salvación, la salvación de su alma o de su espíritu, como recompensa a una serie de buenas obras que haya realizado esta persona en vida. Y es como lo que enseñan algunas religiones, es como que si una vez que concluyes tu vida, sopesas, ¿no?, en una balanza tus buenas obras y tus malas, si tus buenas obras superan a las malas, lo que vienen a enseñar estas religiones es que de esta forma vas a conseguir la salvación de tu vida, ¿vale? Vas a entrar al cielo, al paraíso, como lo quieras llamar. Pero la palabra de Dios nos enseña otra realidad muy diferente. Solo hay una forma de ser salvo, solo existe una forma, y es por fe en el Hijo de Dios, es por fe en Jesús. No podemos conseguir nuestra salvación, como ya hemos visto en otros capítulos anteriores. Si eres nuevo en este capítulo te invito a que cuando acabes sigas buscando en la serie
Y vas a ver capítulos que hablan de la salvación, por ejemplo, y la única manera en que podemos ser salvos es por fe. No existe otro medio, no existe otra forma. No es un compendio de obras buenas y malas y el resultado es igual a, si es positivo soy salvo, consigo mi salvación, mira al cielo, al paraíso, lo que quiera que enseñe cada religión. No es así. Solo hay una manera, solo hay un mediador, solo hay una forma de conseguir la salvación. Es Jesucristo. Y es aplicando fe, como hemos visto, es apropiándonos de este sacrificio, es interactuando por fe, consiguiéndolo, obteniéndolo. ¿Vale? Así que la salvación no se consigue por méritos propios. Esto quiero que lo entiendas. En países que tenemos a lo mejor una tradición católica, quizás lo traigamos muy arraigado, ¿verdad? Esto de las buenas obras para conseguir, para que puedan puntuar, para que nos puedan dar réditos, para que puedan aplicar a nuestra salvación, pero no es así. La palabra de Dios no enseña eso en ninguna parte. La salvación no se puede conseguir por méritos propios. Nadie puede pagar el precio del rescate de su vida. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. Por ejemplo, recordamos este versículo, Salmo 49, 7, dice: ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás. Y también nos enseña la palabra de Dios que ante los ojos del Señor nuestras mejores obras, lo mejor que tú seas capaz de hacer y presentar a Dios como para comprar tu salvación, son como trapos llenos de suciedad. Son como si fuera el mono de un mecánico, las ropas, ¿no?, de trabajo de un mecánico. Así ve Dios nuestras buenas obras. Fijaros lo ridículo que sería intentar comprar nuestra salvación por medio de nuestras propias obras. Literalmente, esto es lo que enseña la palabra de Dios. Dice en Isaías 64:6, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros. ¿Quiénes? Todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Trapo de inmundicia. Así es la mejor obra que tú le puedas presentar a Dios para comprar tu salvación. Ahora bien, aunque Dios aprueba las buenas obras, ante los ojos de Dios es bueno hacer buenas obras, estas no cotizan para salvación. Y ese es el matiz que quiero que entiendas. Las buenas obras no tienen que ver, no van a cotizar para tu salvación. Dice Efesios 2:8, vamos a volver a leerlo, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, es un regalo de Dios, no por obra. Fijaros, más claro no puede ser la palabra de Dios. La salvación es un regalo de Dios por la gracia de Dios, que es lo que hemos visto. El primer concepto que hemos visto hoy, por medio de la fe, segundo concepto, y no por obras, y aquí está el tercer contexto, todos en el mismo versículo. La salvación es un regalo de Dios por la gracia de Dios, que lo obtengo por medio de la fe y nunca es por obras. ¿Para qué? Para que nadie se gloríe. ¿Por qué Dios lo ha hecho así? Para que nadie pueda vanagloriarse delante de Dios y decirle, cuidado, que yo pagué, ¿no? Que yo pagué mi salvación, ojo, y te puedas gloriar delante de Dios y decir, que yo me merezco esto. No, delante de Dios nadie se merece la salvación, ninguno aplica, ninguno califica para eso. ¿De acuerdo? Ahora, una vez explicado eso y bien explicado, tenemos que decir que la fe auténtica, como avanzábamos antes, requiere de obras. Porque, como decíamos, la fe sin obra es estéril, es muerta. La fe y las obras deben actuar conjuntamente, tal y como nos explica Santiago. Por ejemplo, en el capítulo 2, en el versículo 14 de la epístola de Santiago, dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Pareciera que ese texto puede contradecir lo que venimos enseñando acerca de la salvación por fe, pero no es así. Había en los tiempos de Santiago, y las hay actualmente, personas en las iglesias que llaman fe a una aceptación intelectual, como decíamos, ¿no? Es una creencia de la mente, de ciertas doctrinas. Y ellos creían que por aceptar intelectualmente algunas doctrinas ya eran salvos. Pero después
Eran personas que no había ningún fruto después que evidenciara que había habido un cambio real en su vida. Entonces Santiago dice, no seas iluso, no creas que por tu fe, o sea, tu aceptación intelectual, decir yo creo en esto, si no va acompañada de obras, si no va acompañada de un cambio, si no va acompañada de una serie de obras que Dios demanda, lo que a mí me muestra, dice Santiago, que esa fe no es real, es estéril, está muerta. Porque la fe y las obras la fe requiere de obras para poder materializarse. Es indivisible, no existe fe materializada sin obras. Y eso es lo que enseña Santiago. Porque fe no es creer que Dios existe. ¿Vale? Ojo con esto. Fe no es creer que Dios existe. Porque enseña la palabra de Dios que los mismos demonios creen y tiemblan. Fíjate si creen en Dios los demonios, que tiemblan nada más que cuando piensan en Él. ¿Vale? Pero ellos no son salvos, ellos no van a ir al cielo, porque eso no es fe, no es una creencia intelectual, no es decir, vale, creo que Dios existe, no. La verdadera fe, la que proviene de Dios, siempre lleva obras vinculadas a ella, ¿vale? Santiago se refiere a que la fe real siempre demanda obras, siempre. Debe actuar, la fe real debe trabajar, debe producir cambios y fruto como consecuencia. Repito, la fe real debe producir cambios y fruto como consecuencia. Si no es así, no es fe real, es una aceptación intelectual de algunas verdades que enseña el cristianismo. Así que como cristianos debemos cumplir con una serie de obras que Dios ha preparado ya de antemano, dice la palabra de Dios, que Dios ha preparado para cada uno de nosotros una serie de obras que quiere que hagamos y por las que vamos a dar cuenta un día delante de Dios. Un día todos vamos a estar delante de Dios, tanto cristianos como no cristianos, y cada uno va a ser juzgado en un tribunal diferente. Eso enseña la palabra de Dios. Y tú como cristiano vas a ser juzgado por las obras que Dios de antemano preparó para ti. Te va a decir, oye Alejandro, para ti preparé esto y esto y esto y esto. ¿Qué tal? ¿Cómo te fue? ¿Lo hiciste? ¿No lo hiciste? Y Dios me dirá, Alejandro, para ti preparé que crearas un canal de YouTube y que ayudases a las personas a formarse espiritualmente. ¿Lo hiciste? Y yo le diré, sí, Dios, eso sí lo hice. Vine, grababa, lo editaba, gastaba este tiempo con gozo, lo ponía en las redes sociales, no sabía la repercusión que iba a tener, pero sentía que tú me llamabas a esto y Dios, yo lo hice. Y Dios me dirá, bien, buen siervo y fiel, te voy a recompensar por eso, porque era una obra que había preparado para ti. Pero imagínate que Dios me dice, hey Alejandro, cuando esté delante de Él y Él me esté juzgando, estemos ajustando cuentas y me diga, oye, aquí tenían las obras que preparé para ti en tu expediente Alejandro Real, a ver, sí, oye, el canal de YouTube no me aparece, ¿qué ha pasado? Y yo, no, es que era mucho esfuerzo, es que no sé, es que tampoco me daba vergüenza verme, no sé, Dios, que creí que no era lo más apropiado o estaba enredado con otras cosas. Él me va a llamar la atención porque era una obra que Él había puesto de antemano para que yo hiciera. ¿Me explico? Así que, si bien nadie puede ser salvo por obras, ninguna obra califica para la salvación, también es cierto que una vez que somos salvos, nuestra fe va a demandar obras. Y Dios hay una serie de obras que ha preparado de antemano para cada uno de nosotros. ¿Vale? Eso es lo que nos enseña Efesios 2:10. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Hemos sido creados en Cristo, ¿para qué? Para buenas obras, no para malas obras, porque entonces si no, nos hubiéramos quedado en el mundo como estábamos antes. Las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Veis? Lo voy a volver a leer. Somos hechura suya, creados en Cristo. ¿Para qué? Para buenas obras, las cuales Dios ya preparó de antemano para cada uno de nosotros, para que anduviésemos en ellas. A estas son las obras que se refiere Santiago. Estas son las obras que nuestra fe debe empezar a materializar, debe empezar a trabajar en ellas. ¿Por qué? Porque si pasado un tiempo vemos que una persona que profesa ser cristiano, que dice que ha creído en Dios, pero vemos que su fe no da frutos, no va acompañado de las obras que Dios ha preparado para él de antemano, seguramente estemos delante de un convencido
no de un convertido. Esta diferencia de estos términos siempre me ha gustado, me hacía gracia cuando la escuché y es real. Hay personas que son convencidos, no convertidos. Una cosa es ser un convencido intelectualmente, sí, pues que en las iglesias hay muchos de estos tristemente, pero debes distinguir lo que es ser un convencido a ser un convertido. Así que concluimos 3 conceptos muy importantes en el capítulo de hoy. La gracia de Dios es el favor inmerecido de Dios hacia los hombres. La fe, que es la divisa, la moneda del reino de Dios. Y las obras que no cotizan para salvación, pero que actúan conjuntamente con la fe. Y hay una lista de obras que Dios ha preparado de antemano para que tú y yo hagamos como cristianos. ¿De acuerdo? Pero que estos conceptos se vayan quedando claros. Tanto el concepto de fe como gracia de Dios son inmensos, pero ya estamos poniendo las primeras piedras, los primeros fundamentos para seguir creciendo en la comprensión de ellos, ¿de acuerdo? Así que terminamos la lección de hoy con 3 preguntas. La primera sería, explica qué es la gracia de Dios. Segunda pregunta, explica qué es la fe. Y tercera pregunta, explica qué son las obras. ¿De acuerdo? En el capítulo siguiente vamos a hablar de lo que es el espíritu, el alma y el cuerpo. Vamos a profundizar, vamos a adentrarnos en un tema también increíblemente interesante. Así que te invito a que no te lo pierdas. Pues nada más, una vez más, es un placer para nosotros poder ayudaros en vuestra formación espiritual. Muchas gracias por escogernos a nosotros y a este canal para vuestra formación, para vuestro crecimiento y vuestro desarrollo espiritual. Recibir un abrazo cariñoso desde aquí, desde España. Cualquier consulta, si lo ponéis en los comentarios, ahí mismo podremos ir respondiendo. Y nada más, simplemente emplazarnos hasta el próximo capítulo. Que Dios te pueda bendecir y que su gracia esté sobre ti. Hola, ¿qué tal? Ahora me gustaría dirigir unas palabras para ti, si eres una persona nueva en esto, si aún no eres cristiano, si aún no has tenido un encuentro personal con Dios, si de alguna forma lo estás buscando, si has llegado a este punto en este vídeo quizás de forma aleatoria o por casualidad o porque alguien te lo ha recomendado, pero aún no tienes la experiencia de la que hablamos en estos capítulos de conocer a Jesús personalmente, de tenerlo en tu corazón, de haber recibido esa impartición del Espíritu Santo, de que Él haya venido sobre ti, haya cambiado tu vida, te haya llenado de gozo, de paz, con esperanza, con un propósito. Me gustaría ayudarte, si tú verdaderamente quieres entregarle tu corazón a Jesús, me gustaría ayudarte haciendo una oración para que tú la puedas repetir conmigo. No son palabras mágicas, puedes usar tus propias palabras, pero esto es simplemente una ayuda que nos viene bien cuando somos nuevos. Conmigo lo hicieron, por eso lo quiero hacer contigo. Y si tú quieres verdaderamente, puedes repetir esta oración conmigo. Cierra tus ojos ahí donde estás y dile, Señor Jesús, te estoy buscando, te necesito. Dios, si tú existes, ven a mi vida, revélate a mí, ven a mi corazón, manifiéstate a mi vida. Yo quiero abrirte mi corazón en este momento, quiero que tú entres y quiero pedirte perdón por mis pecados, por mis malas actitudes, por la vida que he vivido hasta ahora. Me comprometo ahora, Jesús, a cambiar mi forma de vivir. Quiero entregarte mi corazón, quiero entregarte mi vida, quiero que tú la cambies, quiero que vengas a mí, Espíritu Santo. Quiero que entres en mi corazón, que me limpies de todos mis pecados, que me limpies de mi vida pasada y que puedas ayudarme a entregarle ahora mi vida a Jesús. Señor, te pido perdón por mis pecados. Yo creo que tú eres el Señor. Jesús, yo creo que tú eres el Salvador. Yo creo que tú moriste en una cruz por los pecados de la humanidad y eso me incluye a mí. Y ahora quiero entregarte mi vida y quiero arrepentirme de mi vida pasada. Y te ruego, Señor, que entres en mi corazón y que tomes mi vida y la hagas tuya. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Si has hecho esta oración de una forma sincera y honesta, seguramente ahora ya estás notando algo diferente en tu interior. Quiero darte la bienvenida a la familia de la fe. Quiero animarte a que en el lugar que seas, donde estés, donde vivas, encuentres una iglesia evangélica, sea la que sea, en la que te sientes a gusto,
te sientas a gusto y empieza a congregarte allí. Ellos, los hermanos que allí se reúnan, te van a enseñar más de Dios y te van a ayudar a dar tus primeros pasos en la vida cristiana. Así que bienvenido a la familia de la fe.